Gracias, buenas tardes. Bueno, cuando me invitaron a hablar sobre cultura priista, yo no lo entendí como la referencia a las expresiones artísticas, sino a una forma de ser colectiva, que se ha derivado de una forma de gobernar, de una forma de ser, de hacer política y construir la vida social. Entonces, entiendo que esa forma de hacer política y de dirigir la vida social está cargada de ciertas características que nos definen de cierta forma de cómo nos portamos colectivamente. En lo individual puede que hayan matices, pero en general yo identifico 5 rasgos que pesan sobre nosotros, que pesan sobre nuestra cultura. Algo que le llamo el síndrome del clan, que consiste básicamente en proteger a los miembros del clan, hagan lo que hagan, y de ahí se deriva la impunidad ante los delitos y la corrupción. Entonces, cuando alguien comete un delito como es del clan, como es del PRI, tienen que protegerlo a como dé lugar. Y eso no solamente lo hace el PRI, sino se ha extendido a cada una de las estructuras, tanto en las universidades, en los espacios de cultura explícita, como se hablaba, ¿no? Todos los espacios han sido permeados por una actitud que yo identifico como el síndrome del clan. Entonces, esto pesa y nos hace daño de muchas maneras. Ahorita voy a redondear junto con nosotros. Otra es el control corporativo. Aquí lo que se ha implementado es una lealtad del individuo a ciertas instituciones que se traducen en un sometimiento a cambio de protección o cierta seguridad. Entonces, por ejemplo, el discurso se maneja incluso así: hay que ser fiel a las instituciones. ¿Por qué? Pues es PRI, Partido Revolucionario Institucional. ¿Dónde está suena un discurso correcto, suena un discurso lícito, incluso deseable que seamos fieles a las instituciones, pero esa lealtad a las instituciones oculta un sometimiento tanto de los individuos como de los intereses de grupos específicos que se ven subordinados a los intereses de quien representa esa institución. Entonces pueden ser instituciones culturales, instituciones académicas, instituciones políticas. Todas las instituciones están cargadas de la misma actitud, donde el individuo desaparece. Lo importante es la institución, y esto va en detrimento, por ejemplo, de la creatividad, en detrimento de la iniciativa, de la dinámica que está presente cuando los individuos son libres. El tercer rasgo es el paternalismo. Incluso algunos lo hablan así, ¿no? Es el papá gobierno. Estamos esperando a que el papá atienda y resuelva las necesidades que tenemos. Entonces yo lo traduzco como una cultura pedinche. Entonces la gente está esperando a ver qué me da, y hace una serie de esfuerzos y solicita cosas pidiendo siempre que el gobierno resuelva lo que supuestamente debe resolver, pero que nunca va a resolver porque no le interesa. No está en su interés, por ejemplo, hacer una modificación sustancial al sistema educativo nacional. El sistema educativo nacional tiene un atraso terrible, pero no está en su interés profundo resolver esa situación, no lo va a hacer. Igual podemos hablar de la situación de la inseguridad, la situación del empleo, no les interesa, funciona de acuerdo a sus propios intereses y lo va a mantener de esa manera. Aquí el problema es la cultura que ha mantenido el grueso de la población en un estado de inmadurez, yo le diría de una infancia psicológica, puede ser una adultez biológica, pero psicológicamente se sigue en una infancia porque estamos esperando a ver, incluso cuando decimos es que tenemos que exigirle al gobierno, es una actitud de un niño, la actitud de alguien que no ha madurado. El que madura no espera que el otro resuelva la situación, sino asume la responsabilidad y lo hace. Entonces, cuando un joven de 20 años, de 25 años dice, es que mi papá no me da dinero para… Espérate, ya no eres un niño. Entonces, eso lo hacemos a nivel colectivo y vemos las marchas demandándole a las instituciones, cúmpleme lo que yo quiero, lo que yo necesito. Es una cultura inmadura. Eso es lo que llamo el paternalismo. El otro rasgo cultural que identifico es el compadrazgo. Para poder tener acceso a los cargos de poder, a las instituciones, dentro de esas instituciones que someten al individuo, solamente se tiene paso
si tienes alguna relación, si es tu compadre, si lo conoces, y si no, aun cuando seas capaz, no entras. Y el ingreso no es por méritos, sino porque si conoces a alguien dentro de esa institución. Entonces, mucha gente que es realmente capaz está padeciendo situaciones difíciles porque no está ahí. Y gente que no es capaz está viviendo de presupuesto con una solvencia que es ofensiva para la mayoría de la población, simplemente porque conocía al correcto. La última característica que identifico es el caudillismo, donde se hace lo que dice el caudillo, que es diferente de un líder. Entonces, lo que dice el caudillo se obedece sin cuestionar. Entonces, se espera constantemente al caudillo, a ver quién va a venir a resolvernos la vida, quién va a venir a tomar y hacer lo que nosotros queremos que él haga. Y tenemos ahí pues muchos que se montan en el caballo del caudillismo y ahí va la gente atrás de ellos. Entonces, para mí esas son 5 características de la cultura preísta que permean a toda la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, a mi parecer, para una cultura que supere esa cultura priista? Yo estaría hablando de que no podemos hablar de un México, que es el México que queremos. Lo que podemos hablar es de los mexicanos que queremos, porque es un asunto que trasciende y va más allá de las instituciones, por lo que decía. No podemos seguir pensando en términos institucionales, de estar pidiendo, de estar exigiendo que el gobierno resuelva lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, yo identifico que lo que se necesita lograr son individuos. Voy a leer varias características y trataré de no extenderme mucho, pero cada una tiene como para hablar mucho. Tienen que ser individuos sabios para empezar, disciplinados, porque un pueblo disciplinado es un pueblo fuerte. Tienen que ser fuertes física, psicológica y emocionalmente, por supuesto también económicamente, que se deriva de las otras. Tienen que ser autónomos, no estar esperando a que alguien les diga qué tienen que hacer. Interiormente libres, que no sean manejados, manipulados, porque hay 4 resortes por las cuales las personas son manejadas: miedo, culpa, ambición y prejuicios. Entonces, cuando alguien inserta miedo, ambición, culpa o prejuicios en otra persona, fácilmente la manipula. Entonces necesitamos personas libres interiormente, personas creativas, éticas e íntegras, porque estamos hablando de una corrupción institucionalizada. No se puede superar esa corrupción institucionalizada si no es a través de una actitud ética, de una actitud íntegra a partir del comportamiento individual. Seres con iniciativa, que no estén esperando a que el papá resuelva ni que exijan lo que los otros no quieren resolver, lo que no van a escuchar. Y con una visión trascendente, yo me atrevo a decir cósmica, enseguida lo explico. Estos individuos no pueden actuar de forma efectiva si lo hacen de manera aislada. O sea, como individuos pueden lograr muchas cosas, pero resultan más efectivos si se organizan en pequeños núcleos dinámicos. En la cultura nahua hay un concepto, más bien una experiencia, que es el calpuli. Los calpultin, que es el plural de calpuli, eran unidades económicas, administrativas, educativas, organizativas o políticas y de identidad colectiva. Entonces, lo que a mi parecer necesitamos es que esos individuos con esas características que mencionaba, sería muy pertinente que estuvieran organizados en pequeños núcleos que tengan esas mismas características, que sean unidades económicas, administrativas, educativas, organizativas, fraternas e identitarias, que expresen la mayor diversidad posible, lo que decían hace rato. Una cultura unificada es contraproducente y es contra lo que está sucediendo en la historia. Entonces, la diversidad tiene que expresarse con tanta claridad y con tanta fuerza como sea posible. Entonces, esos esfuerzos, más bien estos calpultin, tendrían que estar coordinados a través de redes de mutuo apoyo y sin caudillos unitarios, sin caudillos que digan yo tengo la verdad, yo sé para dónde tenemos que caminar, sino lo que se necesitan en lugar de los caudillos son líderes, que es muy diferente. Un líder lo que hace es que un colectivo sea efectivo, que logre sus objetivos. Un caudillo lo que hace es hacer su propia voluntad. Entonces, lo que necesitamos son personas que sean leales no a las instituciones, sino a principios, a valores, que sean guiados más por la sabiduría que el apego a una legalidad que quién sabe de dónde puede salir, ¿no? Y quién sabe qué intereses responda.
que sean capaces para realizar un trabajo, pero enriquecidos con la sabiduría universal, que hay muchas fuentes de sabiduría que nos permitirían construir una cultura diferente. Y tendríamos que hacer una cultura creativa que sustituya a la cultura pedinche. Entonces, aquí, bueno, ya vimos cuál es el problema, son los rasgos culturales que nos han impreso los gobiernos priistas, que también han cargado los panistas y los perredistas. Tenemos que lograr individuos que sustituyan o estén en condiciones. Entonces, el cómo, a mi parecer, es primero encarnando a esa persona que queremos construir. Entonces, no esperar a que otro sea el que lo haga, sino uno mismo hacerse como el propósito de decir, yo quiero encarnar ese mexicano de nuevo cuño, generar los núcleos donde nos podamos fortalecer en Calpultin, como lo expresaba, y seguir un plan estratégico que vaya más allá de los procesos políticos, porque los sexenios van y vienen, pero tendríamos que estar trabajando por una cultura que supere no solamente estos rasgos culturales, sino las limitaciones que nos ha impuesto una economía de mercado que tenemos que trascender con una cultura. Bueno, actualmente se habla de la economía del conocimiento. Esa economía del conocimiento se queda corta si no la enriquecemos con sabiduría. Entonces, está la tecnología, está el conocimiento abundante para todos, pero si no la utilizamos con sabiduría, se revierte en contra de nosotros. Entonces, aquí la cuestión es seguir un plan que vaya más allá de los partidos, de los cambios de gobierno, de los intereses de las empresas, para construir una cultura que nos involucra a todos los seres humanos. Literalmente, actualmente, en el momento actual, ya no podemos hablar de que somos mexicanos y resolvemos nuestro pedacito de mundo. Si no resolvemos desde nuestro pedacito lo que nos atañe a todos, estamos fuera. Por eso me refería anteriormente a una cultura cósmica, que es lo que la cultura náhuatl proponía. O sea, buscar la cultura universal. Gracias.